Dios te bendiga, amado hermano. Te saluda el pastor Enrique Barraza. Una vez más, quiero llegar hasta la intimidad de tu hogar, ahí donde te encuentras al lado de tu familia, con el único propósito de bendecir tu vida a través de la palabra del Señor. Voy a leer la Biblia en Jeremías, capítulo 9, versículo 23 al 24. Dice así la palabra: Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Oramos al Señor. Padre que estás en los cielos, te bendecimos de una manera muy especial. Nos presentamos delante de tu presencia con el objetivo de transmitir tu palabra, la cual va a llegar a los diferentes hogares por esta tecnología, Señor. Te pido que bendigas a los tuyos, te pido que salves a los que no te conocen, a los que están dudando, convéncelos, mi Dios, a través del Espíritu Santo. Y te pido que mientras esta palabra es predicada, el enfermo sea sanado, el caído sea levantado, Padre, el débil cobre fuerzas en el nombre de Jesús. Y nos bendigas conforme a la necesidad de cada uno de los presentes. Yo te necesito, Espíritu Santo, úsame, y la gloria y la honra sea para mi Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, amados, vamos a hablar bajo el tema Cuando Dios habla al hombre. Ese es el tema que vamos a tocar en esta oportunidad con la ayuda del Señor. Cuando Dios llama a Jeremías, toda la nación de Israel estaba trastornada políticamente, espiritualmente, socialmente. Todas las estructuras de la nación de Israel estaban completamente distorsionadas. Entonces Dios levanta a este hombre al cual Él llamó desde el vientre de su madre. Y el trabajo que este hombre tiene que hacer no es un trabajo fácil. Por eso entendemos que predicar la verdad, hablar con responsabilidad, con la intención que Dios quiere, no es fácil en estos dorados tiempos. Pero Dios le dice a Jeremías: yo te envío a un pueblo rebelde, a una nación que tiene dura la cerviz. Y te digo, Jeremías, que tú les vas a predicar, pero no te van a escuchar. Entonces el trabajo de este hombre no es fácil. Analizando toda esta situación social y espiritual, todo lo que estaba pasando en Israel, yo me remonto a los tiempos de hoy en día, lo que estamos viviendo ahorita con esta pandemia que tiene de rodillas al mundo entero. Y así como hubo falsos profetas en el tiempo de Jeremías, así también hay falsos profetas el día de hoy. Ya hoy en el tiempo de esta pandemia, ya se levantó el montón de falsos profetas diciendo: el Señor me dijo esto, el Señor me dijo de que hay que untarse aceite para que el coronavirus no lo dé. El Señor dice que hay que tomarse una gotita de aceite. El Señor dice que hay que echarse manteca de garrobo en el lomo. Que el Señor dice de que hay que dejar la Biblia abierta en el Salmo 91 en medio de la casa. Mire, amado, yo le voy a decir algo. El Salmo 91 solamente tiene efecto cuando usted y yo habitamos bajo el abrigo del Altísimo. Pero cuando una persona ignora y no vive para Dios, aunque ponga 1000 Biblias abiertas en su casa, si se lo va a llevar el diablo, se lo va a llevar con todo y ropa y no va a haber nada que lo detenga. Por ahí apareció una señora diciendo: el Señor me dio una revelación. Dice el Señor que hay que encerrarse en las casas esta noche
porque va a pasar un animal negro y el que no esté encerrado y con las luces apagadas lo va a aruñar ese animal. Yo digo, estas señoras, ¿cómo tienen valor de ser tan mentirosas? Mire, querido hermano y amigo, una de las evidencias del verdadero profeta de Dios, del verdadero hombre de Dios, es que el verdadero hombre de Dios te dice las cosas antes que sucedan. Y lo que te dice un verdadero profeta de Dios se cumple al pie de la letra. Y un verdadero profeta, un verdadero hombre de Dios, nunca, jamás te va a decir lo que tú quieres oír. Un verdadero hombre de Dios siempre te va a transmitir el mensaje de Dios, aunque eso implique que tú te hagas enemigo de Él, aunque no te guste, aunque te moleste. Es así de práctico, amado. Un verdadero hombre de Dios siempre te va a guiar al arrepentimiento. Me ha salido el montón de falsos profetas, hablando cuánta cosa, y la pobre gente evangélica ignorante, como no leen la Biblia, como no tienen fundamentos, viene un loco sonando un traste y ya le hacen caso. No, hay que leer la palabra de Dios. Yo sé que probablemente al escuchar este mensaje algunos me van a tildar de religioso, de fanático. Pues quiero decirles que no me importa. No me importa lo que ustedes digan. El tiempo que estamos viviendo no está para complacer a fulano ni a mengano, sino para hablar con la autoridad y el poder de Dios, para que este mundo entienda que si estamos en esta situación, en esta crisis, ha sido por nuestra desobediencia, ha sido por ignorar a Dios, y ahora Dios nos va a enviar una palabra que probablemente a algunos no les va a gustar, pero es necesario hablar esta palabra en el nombre del Señor. Ahora, en el capítulo 9, versículo 23, en la primera parte, Dios se revela a Jeremías y le dice: dile a mi pueblo, así dice Jehová. Usted, amado, necesita oír palabra de Dios. Usted no necesita oír el superpensamiento de don fulano, la superinterpretación de mengano. No, usted necesita volver a la palabra de Dios, esa palabra que dice: buscadme y viviréis, mejorad vuestros caminos, ha dicho el Señor. Necesitamos volvernos a esa palabra. Entonces Dios le dice a Jeremías: dile a mi pueblo, así dice Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría. La palabra sabiduría tiene dos significados en la Biblia. El primer significado es la sabiduría que te acerca a Dios, aquella que te mueve al arrepentimiento, a la comunión con Dios. Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, mas los necios y los insensatos desprecian la corrección. Pero hay otra interpretación de la palabra sabiduría, como lo dice el apóstol Santiago, que hay una sabiduría que es terrenal, que es animal y que es diabólica. Y esa sabiduría terrenal está separando y ya separado al mundo entero de Dios. Por ejemplo, el hombre, queriéndosela llevar de vivo, siempre se ha engañado en su mente y ha dicho: yo no necesito de Dios. Dios no existe. Si yo he ido a la universidad, si la religión es el opio de los pueblos. ¿Quién nació primero, el huevo o la gallina? ¿La gallina o el huevo? El hombre ignorante. El hombre se ha autoengañado, haciéndose creer a sí mismo que no necesita de Dios. Pero hoy, en esta crisis mundial, el hombre se dio cuenta que su sabiduría, su vano entendimiento no le sirve absolutamente para nada. La comunidad científica está convulsionada
que no encuentran la medicina, no encuentran la cura de esta enfermedad. Esta enfermedad va avanzando cada día más. El Ecuador está colapsado, el sistema de salud, cientos de muertos afuera de las casas. En Guayaquil hay voces de lamento, voces de llanto. Por eso la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 1 versículo 19, pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Y Dios dice: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, pero agradó a Dios salvar a los que creen por medio de la locura de la predicación. Durante mucho tiempo nos han tildado de locos, fanáticos, haraganes, no tienen nada que hacer, ya aburren estos aleluyas. Pero hoy en esta dificultad que estamos pasando, se dieron cuenta que los que estamos en lo correcto somos nosotros, los que creemos en Cristo, los que predicamos, los que tenemos fe, porque lo que la comunidad científica no ha podido hacer, lo vamos a lograr nosotros, los hijos de Dios, con nuestra fe. Por eso es que como ya no funcionó todo lo que el hombre ha querido proponer en esta crisis, ahora ya los gobernantes ya entendieron. En Paraguay decretaron ayuno y oración. En Guatemala decretaron ayuno y oración. En Estados Unidos el presidente norteamericano decretó ayuno y oración. Y hoy en nuestro país, El Salvador, también han decretado ayuno y oración. ¿Por qué? Porque el hombre ya se dio cuenta que la sabiduría terrenal lleva al hombre al infierno, a la perdición. Pero la sabiduría que viene de Dios nos acerca a Dios, nos pone a cuenta con Dios y hace que Dios nos ayude en nuestras tribulaciones. Por eso, amado que me escuchas, amado hermano y amigo, la actitud más sabia que podemos tomar en este momento no es murmurar, no es quejarnos, sino ser sabios y acercarnos a Dios, porque los días son malos. Luego, en el mismo versículo 23, también le dice Dios al profeta: y dile también que el valiente no se alabe en su valentía. En la Biblia hay un lenguaje donde se nos motiva, se nos incita a que nos esforcemos, que seamos valientes. Pero así como la palabra valentía tiene un significado bueno de forzarnos en el camino de Dios, también tiene un significado malo que el mundo lo ha retomado. Y es un significado de valentía cuando el hombre es arrogante, cuando el hombre es soberbio, cuando el hombre no quiere respetar a Dios y su palabra y se atreve a desafiarlo. Por eso dice acá: dile a los valientes que no se alaben en su valentía. Durante mucho tiempo hemos tenido la cultura salvadoreña, una cultura machista, hombres endemoniados, hombres perversos que dicen que si a mí qué me van a decir, yo no necesito de Dios, yo para eso tengo mis cervecitas, tengo mis guaritos, tengo mi whisky, tengo mis tequilas, para eso yo tengo mis mujeres, tengo esta, tengo otra, tengo a la otra, tengo a la rubia, tengo a la gordita, tengo a la bajita, tengo a la flaquita. Pero toda esa valentía equivocada ha hecho al hombre alejarse de Dios y lo ha llevado a la destrucción. Porque yo te diré algo: hombre no es aquel que tiene 5, 10, 15 mujeres. Hombre es aquel que tiene una sola mujer y vive para esa mujer y la cuida y la ama y la respeta. Hombre no es aquel que agarra 3 botellas de licor y se jacta y dice: yo he quedado en pie. Eso no es ser un hombre, eso es ser un idiota. Es un hombre sin razón. Es un hombre completamente equivocado, porque hombre es aquel que se arrepiente y dice: Dios, ayúdame a dejar la borrachera, porque yo necesito tener un encuentro con el Cristo de la gloria. Y eso es un hombre de verdad.
Y uno de los ejemplos más grandes que hemos tenido de valentía equivocada aquí en nuestra querida Latinoamérica fue el ejemplo del expresidente Hugo Chávez Frías. Este hombre era un hombre que despotricaba y hablaba en contra de medio mundo. Hablaba en contra de sus opositores, hablaba en mal de las iglesias, hablaba en mal de los presidentes. Una vez criticó a George Bush, otra vez criticó a otros presidentes de otros países, pero un día en su valentía este hombre se metió con quien no tenía que meterse, y todos recordamos ese triste suceso cuando él, en una conferencia de prensa en Caracas, la capital de Venezuela, él públicamente ante los ojos del mundo entero, él dijo que maldecía a la nación de Israel. Y nosotros debemos de entender esto, amados hermanos y amigos, que en el mundo espiritual hay algo que se llama fuero de autoridad. Que es un fuero de autoridad, es cuando Dios dice que al que Él ha bendecido nadie lo puede maldecir. Y Él había dicho que contra Israel no hay maldición que prospere. Y Él dijo en Génesis capítulo 12, yo bendeciré al que te bendiga, pero al que te maldiga yo lo maldeciré. Entonces Chávez Frías dice que él maldice a Israel desde lo más profundo de sus entrañas. Pero nosotros examinamos esta triste historia y nos damos cuenta cómo terminó Hugo Chávez. Desde el mismo lugar donde él profirió su maldición, allí mismo se le arrojó una enfermedad de parte de Dios, porque con Dios no se juega. Una enfermedad, un cáncer maligno en las vísceras, en las tripas, que comenzó a carcomerlo por dentro de una forma terrible. El hombre se cree que viajó a Cuba, porque en Cuba están los mejores médicos, no pudieron curarlo. Se fue a Francia, estuvo en Alemania, estuvo en Inglaterra, estuvo en los países que tienen los mejores avances médicos, no pudieron curarlo, porque era un juicio de Dios, porque su valentía, su soberbia lo llevó a maldecir a la nación de Israel, y el que se mete con la nación de Israel se mete directamente con Dios. Otro ejemplo lamentable de la valentía absurda que el hombre ha tenido. Yo recuerdo en la década de 1980 había una serie famosa que se llamaba Superman. El protagonista de esta serie era un hombre que se llamaba Christopher Reeves. El hombre estaba en la cúspide de su carrera, había acumulado muchos millones, mucha fama, era el deseo de todas las mujeres. Era admirado, tenía toda la fuerza de su juventud, y un día un periodista se le acercó y le dijo: señor Reeves, usted se ha hecho famoso con este personaje de Superman. ¿Podría decirnos usted que este éxito se lo debe a Dios? ¿Cuál fue la respuesta de este hombre? Una respuesta que le costó caro. Él dijo: Superman no cree en Dios, porque Superman es ateo. Días más tarde, mientras este hombre estaba en su hacienda practicando un deporte, montado en un caballo, se cayó y se rompió la médula ósea y quedó cuadrapléjico de por vida. No podía ni siquiera mover las manos, había que alimentarlo, había que bañarlo, quedó completamente como un vegetal y murió en esa condición. ¿Por qué? Porque su valentía absurda lo llevó a desafiar a Dios, y Dios no puede ser burlado. Luego también Dios le dice a Jeremías un mensaje para los ricos. Dile también a los ricos que no se alaben en sus riquezas. Yo creo que Dios es un Dios que puede bendecir, pero hay un problema que ofende a Dios, y es cuando el hombre le quita el lugar a Dios y pone a las riquezas antes que a Dios. Por eso la Biblia dice que raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, habiendo codiciado algunos, se desviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Tener dinero no es el problema es poner el dinero antes que a Dios. Imagínense cuánto millonario hay en este país. ¿Cuánto millonario hay en el mundo? Están con pánico.
porque ya se dieron cuenta que hoy sí se cumplió eso, que delante de los ojos de Dios todos somos iguales, porque esta plaga, esta pandemia de este virus infernal que vino del mismo infierno se está llevando ricos, pobres, jóvenes, viejos. Y yo creo que esta sería una excelente oportunidad para que todos estos ricos mostraran un poco de respeto y de temor a Dios y pusieran a la disposición de la humanidad un poco de su riqueza para ayudarle a la gente que realmente lo necesita. Probablemente va a haber una crisis de alimentos terrible en el mundo entero y ahora es una buena oportunidad que los ricos honraran a Dios y lograran congraciarse con el favor de Dios. Pero ¿por qué no lo hacen? Porque no les importa a nadie. No les importa a la gente, no les importa que la gente no tenga que comer. Lo único que les importa son ellos mismos, su Dios es su propio vientre, como dice la Biblia. Pero ay de ellos si no se humillan delante de Dios. Por eso es que el apóstol Santiago les grita y les dice: ay de vosotros, ricos opresores, vuestras riquezas están podridas y vosotros habéis engordado vuestros corazones como para el día de la matanza. Habéis negado el salario a los pobres y los clamores de ellos han llegado al Señor de los ejércitos. Mire cuánto rico explotador tenemos en este mundo. Explotadores, opresores. Pero hoy dice la palabra que no se gloríen en sus riquezas. Más bien es una oportunidad que tienen para ayudarle al necesitado, para hacer lo que Jesús haría. Y luego en el versículo 24 le dice el Señor a Jeremías: y dile a mi pueblo así: mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia, porque estas cosas quiero, dice el Señor. No sabemos cómo va a evolucionar esto. Los pronósticos no son nada alentadores. Lo único que nos va a quedar es aferrarnos a nuestra fe y confiar en nuestro Dios hasta el último momento, pase lo que pase, venga lo que venga. Pero Dios a este mundo le manda un mensaje y le dice: 1, no te alabes en tu sabiduría. 2, no te alabes en tu valentía. 3, no te alabes en tu riqueza. Pero si de algo te quieres alabar, es de entenderme y conocerme. ¿Qué quiere Dios para este mundo? Número 1, que este mundo aprenda a entender a Dios. ¿Y qué significa entender a Dios, amados? Significa que Dios no está jugando con nadie. Toda esta peste, toda esta calamidad la ha mandado Dios sobre el mundo entero para que el hombre reaccione, para que el hombre haga un alto, un mire y un oiga en su vida y entienda que no puede seguir ignorando a Dios y que la ira de Dios se ha manifestado sobre esta tierra y que lo que Dios está esperando es que el hombre se arrepienta de sus pecados y se vuelva a Dios de todo corazón. Los hombres intelectuales, la comunidad científica está buscando explicaciones. ¿Cómo nos cayó esto de repente encima? La respuesta la tiene Dios. Necesitamos entender a Dios, entender sus profecías,
entender sus misterios, entender sus palabras, entender sus tiempos, amados. Ya no es tiempo de estar jugando al cristiano, ya no es tiempo de vivir tibio, ya no es tiempo de vivir, hermano, de apariencia, ya no es tiempo de engañar a otros y ser engañados a nosotros mismos, ya no es tiempo de predicar un evangelio diluido, una verdad a medias. No, Dios quiere que prediquemos la palabra con autoridad, porque estos son los últimos tiempos y viene una sacudida en todo el mundo cristiano, y lo único que quedará en pie es la generación de hombres y mujeres auténticos que abrazan, reciben y predican la verdad como Dios quiere que lo hagan. Número 1, quiere que lo entendamos, y número 2, que lo conozcamos. Muchos solamente han oído hablar de Dios, han ido a las iglesias a calentar bancas, pero eso no es suficiente. Tienes que conocer a Dios, tienes que tener un encuentro personal con el Cristo de la gloria, porque no es suficiente con oír un sermón y decir, oh, qué bonita esta palabra, qué revelación, qué profundidad. Eso no es suficiente, amado. Lo que Dios quiere es un encuentro personal, que lo conozcamos. Por eso Juan dice, hermanos, ahí en su evangelio, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad no es un concepto filosófico, la verdad es una persona, y esa persona se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Todos los que están escuchando esta palabra y no han tenido un encuentro con Cristo, tú necesitas conocer a Cristo. Ahora, en este momento crítico, que tú tienes la vida hoy y el día de mañana no sabes qué será de tu vida, pero tú tienes la oportunidad de entregarte a Él ahora. Porque Dios se ha manifestado a este mundo de 3 maneras, y con esto voy terminando. Una, con misericordia. ¿Qué es la misericordia? Es el mensaje de salvación, es el evangelio de Cristo, las buenas nuevas de salvación, el periodo de la gracia. ¿Qué es la misericordia? Que tendrías que estar muerto y quemándote en el infierno, pero Dios te ha dado la vida. ¿Qué es la misericordia? Que Dios te ha dado familia. Dios ha sido bueno, Dios te ha cuidado la salud. ¿Qué es misericordia? Que todavía estás respirando. Eso es lo que Dios quiere darte. Pero al que no quiere la misericordia, Dios va a tratar con él de la otra manera, y después de la misericordia viene el juicio. ¿Y qué es el juicio? Es cuando Dios colmó su paciencia, es cuando Dios se cansó de nuestras maldades, cuando Dios se cansó del aborto, cuando Dios se cansó del feminismo, cuando Dios se cansó de los ateos, cuando Dios se cansó de ignorar su palabra, cuando Dios se cansó del matrimonio homosexual, de las blasfemias, de las injurias a su nombre y a su palabra. Esos son los juicios de Dios. Por eso es que la gente se pregunta, ¿y por qué nos ha venido esto? Porque Dios se ha cansado de la maldad del hombre. Y quiero decirte algo, Dios no tiene problemas con los animales, fíjate. Tú puedes ver en la televisión, ahí andan los animales en las calles, en las playas. El hombre con ganas de andar en bikini en la playa no puede ir porque se lo lleva el coronavirus, pero los animalitos ahí andan bien felices, los pajaritos cantando, los venaditos ahí andan en las ciudades. Tenemos imágenes. ¿Por qué? Porque el problema de Dios no es con los animales, el problema de Dios es con nosotros, los hombres, los seres humanos. Primero Él te ofrece misericordia. Si no quieres misericordia, pues Él te ofrece el juicio. Y por último dice, yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia. ¿Qué significa justicia? Que Dios le va a dar a cada quien lo que se merece, que Dios no le va a quedar debiendo nada a nadie, porque Dios es un Dios de justicia.
Dios, cuando Él dice es blanco, si Él dice es negro, porque Dios no se equivoca, a Él no le podemos sobornar, a Él no le podemos engañar. Donde quiera que tú te encuentres, Él te va a encontrar. Donde quiera que tú quieras huir de Él, Él te va a alcanzar, porque Él es un Dios de justicia. Pero este Dios bueno no te anda buscando para condenarte, no te anda buscando para destruirte. Él te anda buscando para darte la salvación, porque Él te ama. Tú no eres digno de esta salvación, pero Él igual, Él quiere darte la salvación. Y a todos los cristianos que me están escuchando a través de las redes sociales, a través de Facebook, a través de WhatsApp, quiero animarles en el nombre del Señor, que sigamos firmes en nuestra fe y que pasemos este momento de tribulación confiando en Él, fundado sobre la roca inconmovible de los siglos, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Y que hoy más que nunca debemos de echar mano de la fe verdadera, la fe que vence al mundo. Así que con esta palabra he querido bendecir tu vida. Dios te bendiga. Te saluda el pastor Enrique Barraza. Hasta pronto. Bendiciones.